Para empezar a desarmar esto, por favor, saquen el depósito del coffee, café americano, de café expreso. Vamos a quitar también la que cuela, donde va el polvo del café. También recuerden sacar este. Muy importante, sacarle la tapa. Y por favor que no esté conectado a la red eléctrica. Esta pieza también va afuera, donde cae. Para empezar a desarmar esta cafetera, tenemos que sacar estos dos tornillos que están aquí abajo. Posterior, desde acá, vas a ver que tienes unos cuantos tornillos más para poder sacar esta tapa. Esta tapa sabe hacia abajo, ¿ves? Así. Para quitar esta pieza de acá, te vas a encontrar con tres tornillitos negros. Bueno, el color puede variar. Esto es un T20. Ve que tiene una cosita en el medio y es una estrellita. Son este tipo de destornilladores que son Torx, que tiene huequito. De eso te vas a encontrar algunos tornillos. Solo quitas esos tres, que son T20, para poder liberar esta tapa y que este se quede suelto acá. Para quitar esta tapa, esta primera de acá, por supuesto, esta hace rato la quitamos. Esta tapa está aguantada 4 tornillos más que están en la parte inferior, como allá y dentro. Ese es el tornillo. Tiene dos acá y uno por acá. Estos dos de aquí también forman parte de quitar este de arriba cuando tengan que quitar todo este frente. Aquí tiene dos más, que es para quitar esta caja. También tienen que haber quitado el filtro, que es este que va acá. Para quitar esta pieza, que es donde está el filtro del coffee, hay que eliminar este primero. Para quitar esta pieza tenemos acá atrás tres tornillos. Uno está aquí debajo del tanque, otro del lado, otro en lo último, la base por acá atrás, con tres tornillos. Esos tres tornillos que hacen es sacar esta pieza. Pueden quitar esta y después quitan esta. Esto, para quitarlo y ponerlo, es crucial quitar primero este cable de aquí, el primero, porque esta pieza sale de aquí y este tropieza. El primer cable, que es negro, es necesario quitarlo. Para sacar esta pieza de frente, este que está aquí adentro tiene este puesto acá. Por ende, desde aquí adentro hay que sacar este hacia adentro para poder quitar este hacia afuera. Después sacan este y ya queda liberado esto. Al quitar dos tornillos, tenemos acá 1 y 2. Esta pieza sale con mucho cuidado hacia arriba. ¿Ves? Entonces, al llegar aquí, esta es la pieza, que es el distribuidor, que es el que tenemos que sacar, porque tiene salidero. Recuerda, esta es la parte de la colada de café expreso, y este tubito de aquí es el que sale a hacer el vapor. Aquí adentro hay una membrana, que es la que está saliendo, que tiene salidero por acá,
sale la colada de café, sale el agua por el steam. Y si estás haciendo steam, bota agua por acá. So, vamos a quitar este. Vamos por aquí. Bueno, estamos acá ya en la parte donde está el salidero. Resulta ser de que existe una de estas cositas. Este es el selector del distribuidor. Este cierra la colada de café cuando estás usando el vapor, o cierra el vapor cuando estás usando la colada de café. So, para abajo es vapor, en el medio cierran los dos y arriba es para colar el café. Este selector empuja a estas cositas que están del lado acá. Cuando lo empuja es que cierra. So, cuando hace café, cierra el vapor, este es el que empuja. Pero al empujar el de vapor, no lo empuja lo suficiente y no lo cierra. Entonces hay escape de vapor cuando se está haciendo la colada. So, mi punto es de que se puede aumentar la altura de este lado para que apriete un poquito más cuando el selector lo empuje. So, aquí vamos a echarle un poquito de silicón. Yo estoy usando este. Ustedes pueden usar cualquier silicón. De todas maneras, 215 grados es lo máximo que va a pasar por acá en vapor de agua. Este silicón aguanta hasta 1000. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Vamos a limpiar aquí un poquito la punta de la última aplicación. Se queda un poquito atorado. Pero vamos a echarle un poquito de silicón en lo que es la base del taruguito, que es el que empuja por el selector. Lo vamos a dejar que se enfríe, que se seque. Este silicón está listo en 4 horas, pero le vamos a dar un par de ellas más, 6 u 8. Bien, aquí vamos a poner la cosita, que es el que empuja el selector. Ese silicón se va a poner duro. Ahí vas a ver de que esos taquitos va a estar uno más alto que el otro, debido a que le estoy dando más presión al cerrar. Este es el del vapor. Limpiamos aquí alrededor y te das cuenta, a ver si se ve en la cámara, que el de vapor va a estar ahora un poquito más presionado cuando el selector lo oprima. En este caso, ¿ve? Hay uno más alto que el otro. Ese es el de vapor, que va a estar cerrado cuando el de la colada de café va a estar abierto. Este viene siendo el fusible de la cafetera. Cuando este se rompa, el distribuidor ya no funciona, empieza a botar agua por el vapor cuando estás colando, empieza a botar agua por alrededor este de acá, y esta pieza ya no la venden. Con el silicón se le va a aplicar afuera y es el que va a hacer el sellado. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero ahora vamos a dejarlo reposar aquí por unas 4 o 5 horas. Bueno, después que se puso mejor, le quitamos un poco de silicón para que no fuera tan alto. Ahí sí se puede ver ahí. ¿Ve? Los dos están parejitos. Le aplicamos silicón también por el lado de acá. ¿Ahí lo ven? Para que no haya ningún tipo de salidero. Ahora vamos a aplicar esta pieza. Aplicarle silicón en todo lo que aparece acá, para evitar ningún salidero. Vamos a poner la lámina de silicón en su lugar.
Añadiéndole este. Sé que las manos no dejan ver muy bien, pero más o menos. Déjame ver la cámara. Ahora se tiene que quedarse ahí por lo menos hasta mañana para que el silicón se cure y haga el trabajo de zapatilla, que no se salga el agua al colar el café o al usar el vapor. Ahí ya está instalada la pieza. Como les decía en videos anteriores, este que está aquí es el distribuidor, es el número 50, tiene otro número de parte, pero es el número 50 en cualquier website que entren, pero está descontinuado. Esto no lo venden ya. So, es como que se echó a perder y tienen que pagar o bien 200 más, $200 por la cafetera entera, o botarla y comprarse otro, porque esta no tiene arreglo. Yo estoy tratando de arreglarla. Ahora vamos a empezar con la primera prueba. Encendemos acá. Ya tiene agua. Ponemos el switch en el medio. Recuerde que para arriba el cuela, para abajo el hace el steam, buscando de que no haya salidero por ningún lado. Aquí había salidero, por abajo había salideros, por acá había salidero, y ahí vemos nuestras primeras góticas de café cayendo. Está colando por ningún lado. Creo que fue un éxito. Ahí está cerrado. Las goticas que salen son normales porque quedan en el vaso atrapado. Vamos a probar el steam ahora, que es el vapor. Mira cómo hace espuma.